En esta ocasión tenemos al doctor David Cebrián Tovar, que nos va a impartir la conferencia sobre la sanidad de los bosques y árboles de la ciudad, enfocado hacia los árboles urbanos. El doctor David Cebrián es biólogo que egresó de la Escuela de Ciencias Biológicas del IPN en 1971. En 1975 hizo su maestría en el Colegio de Posgraduados y en 1992 obtuvo su doctorado en la misma institución. El doctor Cebrián, desde hace casi 30 años, es profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, de CONACYT, y ha sido profesor investigador en la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo. Por más de 20 años, el doctor Cebrián ha sido miembro de la Comisión Forestal de América del Norte, trabajando en el grupo de insectos forestales. La sabiduría y experiencia del doctor Cebrián es sobre plagas, patología de los árboles, y tiene escritos más de 20 libros y artículos o capítulos de libros relacionados con el tema, con volúmenes que se han escrito entre Estados Unidos, Canadá y México para las plagas forestales. Le damos la bienvenida y vamos a escuchar su presentación. Gracias. Pues muchas gracias por la presentación y por la invitación a estar el día de hoy con ustedes y tener la oportunidad de platicar algunos aspectos sobre la salud en los árboles de las áreas urbanas. Usaremos como ejemplo la Ciudad de México, pero a partir de ahí estaremos abriendo, platicando sobre cómo está la condición de salud en otras ciudades del país, un poco en otros lugares del mundo. Comentaremos al final, si nos da un poco de tiempo, está un problema ilustrado de un fenómeno que está sucediendo en el oeste de América del Norte, en Estados Unidos y Canadá. Es un problema de gran envergadura que, si nos da un poco de tiempo, lo podremos analizar. Ese ya escapa al tema urbano, pero como me pusieron en la ponencia que era condición de los bosques y de los árboles, dije voy a llevar este ejemplo para que lo conozcan. Es realmente complejo y implica una atención muy intensa por parte de los gobiernos de aquellos países y parte incluso nuestra, ¿no? Así que, si les parece bien, vamos a ir avanzando. ¿Podemos poner la que sigue, por favor? ¿Sí? O yo lo manejo aquí. ¿Será? Ahí está, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tú te quedas ahí? Sí. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, pues la intención es que platiquemos sobre cómo está la condición de salud de algunas especies de plantas, de árboles, y he puesto estas representativas que son, digamos, donde tenemos información más puntual de cada cosa, de lo que va sucediendo, y poder hablar con ustedes de algunos conceptos de lo que es una plaga primaria, de lo que es una plaga oportunista, y que podemos entender esta relación. Vamos a atravesar esas áreas ilustrándola. Adelante, por favor. Sabemos ya que los árboles, como bien nos dijo, no pueden caminar, están estables en el mismo sitio. Ellos no les queda otra más que crecer y dependerá del ambiente que esté presente para que estén bien o estén en una condición no apropiada. Y ahí puse una serie de factores que los afectan para tenerlos presentes.
incluso al último, en la parte final, puse este asunto de organismos exóticos, que son un elemento que afecta a la salud muy importante, y estamos siendo impactados, afectados por organismos que no son nativos de nuestro país, vienen de otro lado, llegan aquí y aquí se desarrollan. Adelante. Podemos incluso decir que sí, los árboles de la ciudad, por ese entorno complejo donde tienen que crecer, pues presentan una condición de vulnerabilidad mayor, y que también la condición de contaminación afecta a sus enemigos naturales. No está el conjunto de enemigos naturales que se encuentra en un bosque natural. Entonces, tienen dos factores que hacen que la probabilidad de que sean atacados por plagas o por insectos y patógenos, tal vez no llamarle plagas, sino por insectos y patógenos, pues sea mayor. Sabemos que hay un incremento en riesgo, que hay la muerte de puntas, la muerte de ramas, es incrementa la posibilidad de daño a personas, a valores, y eso obliga a que se hagan acciones para poder mitigar esos daños, ¿no? Y también, por estar en esas condiciones, pues su valor estético queda disminuido, y es aquí en el ambiente urbano donde le damos valor a ese valor estético, donde le ponemos un precio. Bueno, también sabemos que esos organismos que llegan a la ciudad, llegan aquí, los usan nuestros árboles como hospedantes, y de ahí tienen la capacidad de poderse mover hacia otros sitios del país. Adelante. Bueno, vamos a platicar sobre algunas cuestiones ya en particular de algunos de los problemas que hemos estado viendo muy recientes, y cómo los estamos apreciando. Adelante, por favor. Este es el primero, las palmas. Las palmas es un conjunto de especies vegetales que ya nos comentabas, crece en el centro. Es un conjunto de especies con una evolución propia. Tienen un problema fuerte en nuestro país. Hay un problema muy conocido en el trópico mexicano que se llama amarillamiento letal. El amarillamiento letal es causado por una combinación de un insecto y un patógeno. Eso es tropical. Pues en la medida en que ha pasado el tiempo, esa dupla de organismos ha logrado subir en altitud y ha colonizado las ciudades del altiplano mexicano. Parece ser que desafortunadamente está llegando a la ciudad y representa un problema de supervivencia de las palmas muy serio, en donde no existen soluciones de combate, no existen alternativas de prevención, no hay una manera de frenar el problema. El problema de las palmas causado por este asunto de amarillamiento letal es extraordinario. No nos queda más que ser testigos del problema y ir sustituyendo esas palmas por otras palmas que son inmunes, que ya sabemos cuáles son, pero al menos todo el conjunto que es susceptible desaparece. Entonces es un asunto extraordinariamente serio, que viene del trópico, allá ha matado a la palma de coco, y la palma de coco, como es un elemento muy importante económico, ahí sí hay cómo hacer mejoramiento genético, cómo buscar una alternativa para crear variedades resistentes. Pero en otras palmas como esta, la misma washingtonia, la palma washingtonia también es vulnerable, y otras palmas incluso nativas del país que están en riesgo por este problema. Entonces, estas dos, dactilífera y canariensis, son las que están comunes. Las que están aquí afuera de la biblioteca es Phoenix canariensis, ¿no? Es la palma canaria. Adelante. Pues aquí las vemos. Este proceso de colonización viene en este ascenso. Es llevado el fitoplasma, que es el nombre de la bacteria. Es un fitoplasma, es una bacteria muy pequeña que se aloja en el sistema vascular de la palma y tapona los vasos de conductores. Es llevada por este organismo que está citado hasta abajo, y es el organismo que está puesto ahí en el centro de la imagen. Lo que están viendo ustedes arriba pues allá ubicarás en el acueducto, ¿no? En la avenida Acueducto en Morelia. En la ciudad de Morelia las palmas estaban así, no quedó ni una. Hay alguna que otra que alcanzó a escaparse.
Después que se murieron todas, volvieron a plantar y algunas pequeñas están en ese proceso, pero con el riesgo muy alto. Bueno, lo mismo León, Irapuato, Celaya, San Luis Potosí, muchas de las ciudades aquí en el Estado de México, con los vecinos, Valle de Bravo, y ahorita en Paseo de las Palmas y en Avenida Reforma empieza ya un proceso de muerte parecido. Adelante. Y decir, ¿cómo resuelves este problema? La verdad, no se resuelve. La verdad, el asunto se resuelve a través de la búsqueda de resistencia, y eso implica una cantidad de inversión en la investigación, en el desarrollo de esos híbridos que toma tiempo. De tal forma que lo más seguro que le pase a nuestras palmas canarias y de estas Phoenix es que las veamos desaparecer, hasta que haya un conjunto de ellas mismas que tenga resistencia ya de por sí, y a partir de ahí poder regresar. Pero eso es un proceso bastante largo. Adelante. Bueno, esto es así, es lo que estamos ahora viendo. La identificación del problema de la Ciudad de México lo está analizando con mucho cuidado los varios doctores del Colegio de Posgraduados allá en Chapingo, en Texcoco, y están buscando, caracterizando, haciendo la diagnosis completa, porque hasta ahora han encontrado ya una vez que hay fitoplasma, lo cual no es muy buena noticia, ¿no? Adelante. Este es otro elemento tropical que ha logrado trepar. Es un picudo, el picudo negro, muy grande, de un insecto de un gran tamaño, que también subió, también logró colonizar las palmas, la palma de coco, allá en los trópicos. Este es un insecto nativo de México, pero así como andan las cosas, el insecto ha subido y también está colonizando estas ciudades del interior de nuestro país. Entonces, de pronto uno en la ciudad de Irapuato o en la ciudad de Celaya encuentra estos picudos que eran propios de la playa, que eran allá propios solamente de la palma de coco, no de la palma canaria o de otras. Transporta, al revés, no lleva una bacteria, lleva un nemátodo. Es una enfermedad muy conocida por allá, que le llaman el anillo rojo de la palma de coco, porque forma ese anillo rojo que alcanzan a ver ahí en ese tallo de la planta, ¿no? Para sí hay solución. Para este problema sí existe toda una mecánica un mecanismo de combate muy sofisticado a través de olores, en trampas, olores que se sintetizan, que se venden, esos aromas se mezclan con fruta y los insectos llegan ahí por montones a morir en una trampa. Digamos, aquí hay mecanismos de combate, ¿no? Hay mecanismos de control, hay un menú de opciones que podemos hacer para matarlos. En el caso del fitoplasma no existe ese arsenal, al menos no ahora, ¿no? Completo. Adelante. Bueno, aquí lo vemos. Utilizamos este tipo de cebos para poder matarlos. Adelante. Las palmas también están sufriendo de pudriciones. Hay una especie de un hongo que se llama así Fusarium, que es específico de la palma, es una variedad específica para la palma, en donde también tiene la capacidad de causar la muerte y está involucrada en ese proceso. Es decir, en una ciudad del interior, allá en Celaya, en una sola palma puedes encontrar, en la misma palma, puedes encontrar el fitoplasma, puedes encontrar el picudo, puedes encontrar el anillo rojo y puedes encontrar el fusario. Entonces, a veces son diferentes. Entonces, lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México, ojalá que no suceda eso, que no sea la entrada de ese problema, porque que no sea la entrada de fitoplasma, porque al menos fusarium y el picudo pueden ser manejados, el otro no. Adelante. Esos son ejemplos del problema de fusarium. Adelante. Bueno, aquí están los chopos y los sauces, que valía la pena algunas palabras sobre estos conjuntos de árboles, los álamos o chopos, lo que son estos dos tipos de árboles que se utilizan mucho, que demandan mucha agua. Son tipos de árboles que requieren estar cerca de agua para poder crecer sanos. Ponerlos fuera del agua
fuera de que el árbol alcance la disponibilidad de agua que necesita, es someterlos a estrés. Estos árboles son de vida corta, así son, ellos naturalmente viven pocos años. Entonces, porque así está diseñado el árbol. Los chopos y los sauces, varios de ellos rebrotan abajo, es decir, crece el árbol, alcanza un estado de desarrollo de media edad y ahí empieza a ser atacado por muchas cosas. Se muere esa parte y de la raíz surgen otros. Por lo tanto, es facilísimo encontrar chopos y sauces con una situación de enfermedad común porque ese árbol está muriendo para que haya un rebrote abajo. Entonces, este tipo de árboles tienen esa vida corta y están vulnerables al ataque de muchas cosas. Uno tiene que tener cuidado cuando lo recomienda porque hay que asegurar en dónde se van a plantar para que el árbol pueda vivir muchos años con el abasto de agua necesario. Tiene muchos problemas de plantas parásitas, son de los más afectados aquí en la ciudad por las plantas parásitas que viven arriba de ellos. Tienen insectos que chupan la savia, hay pudriciones de tronco y de raíz, hay insectos que se comen el follaje. Es decir, aquí, el día que uno quiere asegurarse de colectar un patógeno o un insecto seguro, pues nomás acérquense a un chopo o a un sauce y ahí se los van a hallar. Pues ellos son muy vulnerables en ese sentido. Adelante. Ahí están las plantas parásitas, son varias, existen mecanismos nuevos, eso también vale la pena comentarlo. Existen mecanismos en donde ahora son mecanismos de naturaleza química, orgánica, son sustancias que regulan el crecimiento de las plantas. Si yo meto a través de un sistema de inyección en el tronco estas sustancias que aseguran que tienen un efecto fisiológico, hago que el árbol y la planta parásita tire su follaje y se quite su raíz del árbol. Es decir, una inyección en la base del tronco puede hacer que la planta parásita se desprenda del árbol y se caiga, como si fuera una quimioterapia, porque también las hojas del árbol se caen, pero el árbol aguanta porque es de mayor tamaño. Entonces, es un mecanismo de control que está siendo muy utilizado, está desarrollándose para diferentes tipos de árboles, porque es fácil. Si yo en Polanco, en la mera área de tráfico, en la banqueta, ahí puedo tratar un árbol infectado por muérdago con simplemente 4 o 5 inyecciones en el tronco, en la base, en el cuello de la raíz, y no le hago daño a nadie. Ni podo, ni subo, no tengo un efecto de ese tipo. Adelante. Bueno, ahí están, además hay otros mecanismos que no se los comentaré, pero que sigan, adelante. Este es el sistema de inyección que les comento, son sistemas de inyección completamente especializados, específicos para inyectar árboles. Cada vez hay más métodos. De hecho, en lo personal, ahí en la Universidad de Chapingo, hemos diseñado uno propio, un sistema que pensamos más tan eficiente como este que están viendo aquí en la pantalla. Otras gentes han estado inventando cosas. Hay un rifle de los que usan para gotcha, en donde las balitas de goma se sustituyen por balitas de herbicida y se tiran hacia la planta parásita. Entonces, hay una serie de mecanismos debido a la importancia del problema de los muérdagos, ¿no? Adelante. Bueno, ahí están los chupadores también. Estos insectos que chupan savia son extremadamente diversos, muy numerosos, porque en la ciudad los enemigos naturales de ellos no están por el humo, los humos de los polvos. Entonces resulta que el control natural de los chupadores de savia, de pulgones y otros, pues ahí están presentes. Y también si hay un problema de vigor del árbol porque está pegado en la banqueta y sin ninguna área de cultivo que le permita tomar agua, pues el árbol se vuelve más vulnerable. Adelante. Estos patógenos también son muy comunes en los sauces y en los chopos. El hongo que están viendo en la pantalla genera eso que llamamos cancro, es un patógeno, es un hongo que crea un tumor y va creando esa muerte de ramas. Adelante. Bueno, pues así vamos, como decirles que en el caso de los chopos y los sauces,
uno puede tener árboles vigorosos, sanos, si estos están en una buena condición de sitio. Ese sería cuando me dicen a mí, oye, ¿cómo le hago para corregir un problema de sanidad en un chopo, en un sauce? Lo primero, hay que arreglar su entorno de crecimiento, su fertilidad, su riego, y solito el árbol va a responder. Adelante. Otros no, eso sí. Este es un patógeno de follaje que también está por ahí. Adelante. Y los insectos, esta ilustración que ven ustedes es una ilustración que hicimos para un problema que está en Xochimilco. Allí hay un gusano defoliador que se come las hojas de los ahuejotes y los defolía completamente. La manera de manejar este problema es con una bacteria que se aplica con helicóptero o se aplica en las lanchas. Va la gente asperjando esta bacteria, y esta bacteria se encarga de matar a las larvas sin matar a nadie más. Es completamente específica, es una especie de control biológico. Adelante. Bueno, aquí están los fresnos. También el fresno sufre mucho. El fresno también es un árbol que demanda mucha cantidad de agua. Entonces, si la gente no conoce eso, o previamente cuando el árbol estuvo joven tenía agua, pero después se la quitamos por diferentes razones, el árbol crecerá bajo estrés, y ese estrés le va a hacer que tenga ramas muertas, que tenga insectos de varios tipos, porque él necesita una cantidad mayor de agua. Esa es parte de lo que comentábamos con los señores arquitectos del paisajistas que estaban en la mañana, que esa planeación, conocer esas restricciones que tienen los árboles para poder vivir con buen vigor, es un elemento de información necesarísimo en ellos cuando están haciendo la planificación de sus proyectos de arquitectura de paisaje. Aquí puse 3 ejemplos de organismos, son más, pero obviamente vamos a ilustrarlos muy rápido. Adelante. Este es el descortezador del fresno. Este es un insecto que vive en los árboles debilitados, está desarrollando generaciones sucesivas continuamente, está matando lentamente los árboles. Uno ve la copa de un árbol grande, ve ramas muertas. Es el insecto que está lentamente bajando generación tras generación, año tras año, a lo largo de la copa. Difícil de combatir. Una manera es otra vez inyectando los árboles con un producto insecticida, pero que sea sistémico. Adelante. Esta chinche también, si la ven ahí, lleva el nombre hasta de chapingo, porque donde yo estoy, es chapinguensis, porque allá se describió. Es también un problema muy importante. Ese es un insecto que chupa el follaje de las hojas y crea estas lesiones, por ahí entran hongos y el árbol en general tiene un cierto estrés. Estos buenos años de lluvia que ha habido han afectado mucho a toda esta población de chupadores, y ahorita se ve todo con muy buen vigor, se ven muy sanos. Ojalá se mantengan así las condiciones, ¿no? Adelante. Este sí es un problema importantísimo, ha costado la vida de personas, y ahí es cuando uno lo mide. Hay varios de los árboles que están aquí en la ciudad, están atacados por ese hongo. Es un hongo que está en la raíz, está en el suelo, se mueve por abajo y va tocando de raíz a raíz, de un árbol a otro por raíces, y poco a poco va creando una pudrición hasta que el árbol ya tiene una determinada cantidad de raíz podrida o de cuello podrido, de tal manera que cuando vienen los vientos de febrero o de marzo, el derribo de esos árboles es altamente peligroso. O sea, conocer estos árboles, cómo detectar esos árboles, es un factor que permite manejar el riesgo, que da mucha argumentación para la sociedad, para las autoridades. Algunos de ustedes oyeron al ingeniero Valencia, sí, en la mañana, él decía ¿por qué tiran árboles? Bueno, se deben tirar árboles cuando se justifique. Ahora hay un mecanismo, hay sonógrafos que hacen igual que como lo hacen con nosotros, exactamente igual. Son aparatos que se ponen alrededor del árbol, te crean ondas sónicas y te describen el interior del árbol. Así como lo hacemos para nosotros, para ver si tenemos un tumor o algo, se puede hacer. Son tecnologías muy avanzadas que ahora permiten tomar buenas decisiones. Adelante. Bueno, termitas, los termes que
También son habitantes comunes de los árboles, de las partes muertas de los árboles y de las casas. Entonces, esta termita aquí está en la Ciudad de México, es común. No la vamos a manejar tanto, vamos hacia adelante para pasarlas. Aquí están los encinos de la Ciudad de México, que están sobre todo hacia el área, hacia el lado sur, en la Sierra del Ajusco. También mantienen una población de organismos bastante numerosa que los afectan. Hay insectos que forman agallas, hay barrenadores, hay insectos chupadores de savia, hay pudriciones de raíz. Complicado, porque esta zona del poniente es la que recibe la contaminación más alta de acuerdo al flujo de los vientos del Valle de México. Los vientos soplan del noreste al suroeste, la mayor parte del año. Así que el ozono, el dióxido de azufre, todo eso los baña y hace que haya mucho problema de salud en los encinares de aquí de la ciudad. Adelante. Puse solamente un ejemplo con una cenicilla, ese hongo que está en las hojas, como que está afectando esa parte, ¿no? Vamos adelante. Los eucaliptos en la ciudad es un conjunto de árboles que está cada vez en poblaciones menores, en números menores, se han ido eliminando conforme van pasando los años. Desde el año 2000, en que entró el insecto que está mencionado al principio, ese Glycaspis brimleycombei, vino a modificar la política de uso de eucaliptos en la ciudad, con mucha razón. Este insecto llegó de Australia y en ese tiempo, en el área urbana de la Ciudad de México, de toda el área conurbada había más de 3 millones de árboles de eucalipto. Era el elemento central en la reforestación urbana. Debido al ataque de Glycaspis, se modificaron muchas acciones. Entre ellas, los viveros ya no producen más planta de eucalipto. Aunque se quieran conseguir, no es posible. Se utilizan estos árboles en plantaciones tropicales de rápido crecimiento y allá vale mucho. Pero de todos modos, aún quedan muchísimos, cientos de miles de árboles de eucalipto en la ciudad y tienen una condición de salud compleja. Aquí les comento muy rápido que estas dos especies que están ahí abajo, Taumastocoris peregrinus y Leptosive invasa, son dos problemas de enorme magnitud, de enorme importancia en todo el mundo. Todos los países que producen eucaliptos en plantaciones comerciales han estado sufriendo el ataque de estos dos insectos y prácticamente éramos el último país al que llegaran, porque ya estaban en Estados Unidos y ya estaban en América Central. Éramos el último punto del cierre de la pinza. Ese cierre de la pinza se acaba de dar hace 2 años. Hace 2 años entraron ambos y ahora representan un riesgo ya para los eucaliptos de aquí, que seguirán con ese problema de salud hasta que los eliminemos completamente, y también hacia el sur, porque estos se despliegan, se mueven por sí solos, o los lleva la gente en los autobuses o en los camiones o en los aviones. Estos viajan de todas formas. Adelante. Pues ahí está lo que era la escama, la conchuela del eucalipto, para que lo vieran cómo estaba. Aquí le hicimos una especie de un control biológico exitoso, muy exitoso, que yo en lo personal me tocó conducirlo a nivel de país para traer un parasitoide que lo afectara a este insecto, matara al insecto y redujera la tasa de muerte de los eucaliptos. No es porque defienda los eucaliptos, pero que se nos mueran miles y miles al mismo tiempo era muy complicado, mejor lentamente. Y lo logramos al utilizar un parasitoide. Adelante. Esta es la chinche recién llegada, así se llama, Taumastocoris peregrinus, y peregrinus porque la describieron en Chile, y cuando se dieron cuenta de que estaban describiendo algo que era originario de Australia, dijeron, pues era un peregrino que llegó, entonces por eso le pusieron así. Es esta, que lo que se ve a la derecha arriba es un área defoliada por este insecto. Complicado. Adelante. Y esta es la avispa galladora, que también está de reciente ingreso. Yo ya tengo registros en Tamaulipas ahora de ataques muy severos de esta avispa para plantaciones comerciales. Es decir,
las plantaciones comerciales de eucalipto tienen el asunto de riesgo con algunos de estos ejemplos, ¿no? de estos insectos. Adelante. Bueno, aquí están los eucaliptos, parte de lo que comentábamos de las pudriciones de raíz. Esos son árboles inmensos que tienen daño en la base, lo mantienen por muchos años hasta que llega un momento en que fallan y estos se caen. Desde el punto de vista de la administración, el identificar este riesgo, remover esos árboles es de altísimo valor social por protección de la vida y de los bienes de las personas. Adelante. Los cedros también tienen descortezadores específicos y tienen hongos que están en esa, también hongos de la raíz del cuello que son complicados. Adelante. Aquí lo vemos al descortezador del cedro en ambientes urbanos, e incluso también estos árboles de cedro se dejan inyectar. Es decir, hay varios de ellos en los cuales podemos recomendar tratamientos que permiten curarlos. Y comentarles eso, hay organismos que es factible de combatir y de resolver problemas. Hay otros que son más complejos. Por ejemplo, una pudrición de raíz, prácticamente ese árbol está destinado a ser derribado para poder atender el problema. Adelante. Bueno, aquí está un poco de un hongo muy común en Chapultepec, ahí alrededor del lago. Todos los cipreses y cedros tienen ese problema de mortalidad por este patógeno. Adelante, por favor. Los pinos, pues también los pinos no están adecuados aquí en el valle. El pH que tenemos del suelo es demasiado alto para ellos, están en la montaña y yo de tal manera que traté de no ponerles muchas cosas de los pinos, solamente le puse esta escamita que sí es muy común aquí. Y adelante. Antes de bajarme de aquí, ya les di las gracias, pero déjenme mostrarles muy rápido lo que sigue. Vete adelante. ¿Sí? Muy rápido se los planteo. Este problema de descortezador que ha sucedido en América del Norte es en Canadá y en Estados Unidos, es ese insecto que está mencionado allá. Ha generado la infestación por un insecto más grave de todos los tiempos en todo el planeta. Es algo mayor. Adelante. Tienen la infestación por este animalito, está ocupando la cifra de 24.3 millones de hectáreas. 24 millones de hectáreas. Eso es enorme. Eso es enorme. Es más de la mitad de los bosques de pino que tiene nuestro país, más de la mitad de la superficie que está en nuestro país. Es algo grandísimo, son miles y billones, ahí esa parte de arriba no estaba bien, no son millones, son billones de metros cúbicos. Y un billón son 1,000 millones en Estados Unidos de algo, ¿no? ¿Sí? Es mucho problema, es un problema muy ligado con la silvicultura, con la ausencia de silvicultura, con la adopción de políticas de conservación, que es un problema de conservación, de toma de decisiones errónea de los gobiernos de los dos países, de Canadá y de Estados Unidos, asumiendo que Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo. Las políticas de conservación orientaron a la creación de un problema fitosanitario de enorme trascendencia. Se los voy a pasar así muy rápido y comentárselo porque el asunto de cambio climático que estábamos diciendo. Adelante. Estos son solamente montañas, son vistas de cerros y en donde uno arriba de un avión, de un jet, puedes volar 2 o 3 horas y en donde abajo todo lo que está abajo es rojo, muerto, y en un proceso de eliminación que no tenía registro en la historia. No había datos previos sobre este asunto. Adelante. Sí, es mortalidad. Va quedando otra especie, van quedando otras especies. La especie principal que estaba ahí, esa ya se fue. Adelante. Y pues así está.
hay afectaciones en toda la cadena, en la parte social, parte ecológica, parte política, en la parte económica, todos los elementos que conforman los valores de la sociedad son afectados por este daño que está ocurriendo ahí. Adelante. Este es el salmón. Toda la industria del salmón está siendo afectada, vulnerada por el polvo, el escurrimiento del agua ya con la tierra, al ya no tener la cobertura forestal, y hay problemas con los salmones, hay problemas, dale la que sigue, con los osos. Los osos comen la semilla de los árboles que se murieron, entonces es vital la semilla para ellos, entonces una mortalidad de oso grizzly muy importante en Canadá y en Estados Unidos por la afectación. Eso que ven ahí es el tamaño de la infestación, lo rojo que ven es la superficie infestada, es un insecto que no tenía, él aguanta menos 35 grados de temperatura. Yo no sé si alcanzan a ubicar esa temperatura, menos 35 grados Celsius. Esa temperatura es la necesaria para matarlo. Bueno, esa temperatura ya no se da, se daba en la porción alta, ya donde dice BC, en la parte izquierda, de tal manera que el insecto no podía subir, porque arriba de esa latitud la temperatura bajaba a menos 40, muy fuerte. Bueno, durante varios años esa temperatura ya no baja, ya llega a menos 24, menos 30, y los insectos sobreviven completamente en ese periodo. Ha brincado una cadena montañosa y ahora en Alberta, alcanzan a ver Alberta allá arriba en aquella parte, está entrando a toda esa parte verde claro, que es otro tipo de vegetación, es un pino banksiana, así se llama, es completamente vulnerable al insecto, y ahorita el gran temor es que la infestación se mueva desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, e incluso pueda bajar hasta la parte amarilla. Entonces el problema que tienen los americanos y los canadienses con este asunto es gigantesco, rebasa las posibilidades de poderse manejar. Entonces han tenido que emigrar pueblos, han tenido que mover industria, han tenido que hacer toda una serie de cambios que realmente pues debemos estar atentos, porque ese fenómeno lo están asociando fuertemente con el cambio climático y lo están pues ni modo, considerándolo así como tal, ¿no? Adelante. Bueno, todo esto que le estoy comentando pasó en 17 años. 17 años bastaron para que pudiera darse toda esta parte. Justamente la revista esta de National Geographic, en el número de abril, hace toda una relatoría del fenómeno y pues llama a la sociedad a estar consciente, no a buscar soluciones, porque las soluciones la solución más obvia es pues vuelve a plantar árboles, o deja que se regenere por sí solo ese bosque con otras especies que no sean atacadas por el insecto, y eso va a pasar. Pero por lo pronto, a las comunidades que ahí vivieron, que ahí viven, que dependen de ahí para comer, para poder tener satisfactores, ellos son expulsados. Entonces hay un impacto. A la larga esto se arregla solo, pero de pronto los que son afectados tienen que hacer algo, y obviamente ellos se molestan cuando le dices, oye, pues espérate, es un problema de cambio climático, no te preocupes, va a pasar, y mi casa, y mi gente, y mi industria, todo esto fue afectado. Así que pues es lo que tenía que preparado para platicárselos el día de hoy, algo de lo que pasa aquí en la ciudad, y también este ejemplo de lo que ha pasado allá. Pasó en nuestro país, ese daño inmenso de 24 millones de hectáreas. En el 2011 a 2013 el daño en nosotros fue de 1 millón de hectáreas en Durango y Chihuahua. También un problema inédito de gran, ya cuando uno dice, oye, tengo plaga en 1 millón de hectáreas, ya la superficie es enorme, ya es gigantesca. Obligó a los países, a los gobiernos de los 2 estados a tomar decisiones que jamás en su vida habían tomado.
Entonces tuvieron que organizarse para enfrentar un problema. Así que la cuestión de sanidad, pues en ese sentido ha tomado una importancia relevante en los últimos años. Pues muchas gracias. Sí. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema? Sí, Luciano. No le escuché. Mi pregunta es… Ahí va. Gracias. Entiendo que esta plaga que tan grave que está en el norte y ya centro oeste de Estados Unidos es de Pinus ponderosa. Mi pregunta es si está atacando otras especies de pino y si eventualmente, si ese fuera el caso, si habría problemas si pudiera ingresar a México. El insecto está en México, está en Baja California, en la Sierra de Juárez, en la península, y ahora hay una sequía muy grave en California. Es atroz la sequía que está sufriendo el estado de California. Hay una reducción en el consumo del agua del 25% a las personas. Y en la Sierra de Juárez, el mismo descortezador de Nocturnus ponderose está matando árboles. Hay contingencia fitosanitaria de México en ese punto, pero es tan chiquito la superficie ahí que, digamos, no pinta para allá, pero pinta mucho para Baja California. Por cierto, terrible, en Los Ángeles, la gente dice, oye, es que yo estoy acostumbrado a ver verde y ya me prohibieron regar el pasto. Lo que están haciendo es pintar de verde el pasto. Entonces, las empresas que pintan con la pintura de árboles de Navidad están pintando de verde sus pastos para que puedan llegar a su casa y ver verde, porque tienen prohibido regar. Entonces, ellos ahorita tienen un problema muy, muy serio. No, la sequía termina exactamente en la zona de Tijuana, baja un poco bajo, y de ahí para allá está, digamos, ahorita estamos bien hacia el continente, ¿no? Muy bien. ¿Otras dudas? Sí. Gracias por la plática tan interesante. A mí me llamó la atención los métodos estos de control basados en inyecciones a los árboles, y pensando, por ejemplo, en Morelia, que también la infestación por muérdago es muy alta, y no solo en las áreas urbanas, sino en bosques que están contiguos, ¿no? Entonces, mi pregunta es si es muy caro estos tratamientos, o sea, ¿qué tan viable es aplicarlos, pues ya no en áreas urbanas nada más, sino en áreas más extensas donde hay muchos árboles enfermos? Sí. En este momento pues, es caro porque los implantes, digamos, lo que se mete en el árbol es un tubo de plástico que trae una válvula, es una válvula de inyección, como si fuera una válvula de bicicleta que se mete en un orificio en el árbol, es de plástico, está aséptico, entonces al momento que uno lo mete, después a través de ese implante, mete uno una aguja de la jeringa, y cuando retira la jeringa, la válvula tapa, impide que se salga lo que uno inyectó. Entonces eso cuesta caro, es caro, vale 16 pesos cada uno. Ahorita hay una modalidad nueva, porque son importados, entonces estos pagan aranceles y pagan todo. Los acaban de fabricar en México y eso va a batir costo a 2 pesos o 3 pesos lo cual permitirá aumentar el área de donde se pueda hacer factible hacer la inyección. Hasta ahora ese es el mecanismo. Pensamos que sí, todos los sistemas de inyección traen una válvula, deben tener una válvula, hay muchos, para que impida que haya una salida de el producto que uno está inyectando, ¿no? Pero sí, decirles que la inyección, uno puede meter reguladores de crecimiento, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, bactericidas, nematicidas. La gama es grande y la inyección es en el interior, ya no tiene un efecto de contaminación en la copa, ni en el suelo, ni a las personas. Sí. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a agradecerle con un aplauso al doctor Cibrián su excelente presentación.
Sí, gracias, David. Sí. Sí.